Capítulo 1. El hombre que actúa. 1. Acción con propósito y reacción animal. La acción humana es comportamiento con propósito. O podemos decir, acción es la voluntad puesta en operación y transformada en agencia. Está dirigida hacia fines y metas. Es la respuesta significativa del ego a los estímulos y a las condiciones de su entorno. Es el ajuste consciente de una persona al estado del universo que determina su vida. Tales afirmaciones pueden aclarar la definición dada y evitar posibles interpretaciones erróneas. Pero la definición en sí es adecuada, y no necesita más comentario. El comportamiento consciente o con propósito contrasta con el comportamiento inconsciente, esto es, los reflejos y las respuestas involuntarias de las células y nervios del cuerpo a los estímulos. Algunas personas creen que los límites entre el comportamiento consciente y la reacción involuntaria de las fuerzas que operan dentro del cuerpo del hombre son más o menos indefinidos. Eso es correcto solo en la medida en que a veces no es fácil establecer si un comportamiento concreto debe ser considerado voluntario o involuntario. Pero la distinción entre conciencia e inconsciencia es marcada, y puede determinarse claramente. El comportamiento inconsciente de los órganos y células del cuerpo es para el ego que actúa, un dato como cualquier otro hecho del mundo externo. El hombre que actúa tiene que tener en cuenta todo lo que sucede dentro de su propio cuerpo, así como otros datos, por ejemplo, el clima o las actitudes de sus vecinos. Por supuesto, hay un margen dentro del cual el comportamiento con propósito puede neutralizar el funcionamiento de factores corporales. Es factible dentro de ciertos límites tener al cuerpo bajo control. El hombre a veces puede lograr mediante el poder de su voluntad, vencer la enfermedad, compensar la insuficiencia innata o adquirida de su constitución física, o suprimir los reflejos. En la medida de que eso sea posible, el campo de la acción con propósito puede expandirse. Si un hombre se abstiene de controlar la reacción involuntaria de las células y los centros nerviosos, aunque estuviese en posición de hacerlo, desde nuestro punto de vista su comportamiento es con propósito. El campo de nuestra ciencia es la acción humana, no los eventos psicológicos que resultan en la acción. Es precisamente esto lo que distingue la teoría general de la acción humana, la praxeología, de la psicología. El tema de la psicología son los eventos internos que resultan o pueden resultar en una acción específica. El tema de la praxeología es la acción como tal. Esto también resuelve la relación de la praxeología con el concepto psicoanalítico del subconsciente. El psicoanálisis también es psicología y no investiga la acción, sino las fuerzas y factores que impulsan al hombre hacia una acción específica. El subconsciente psicoanalítico es una categoría psicológica y no praxeológica. Sea que una acción se origine en una deliberación clara, o en recuerdos olvidados y deseos reprimidos que desde regiones escondidas, por así decirlo, dirigen la voluntad, no influye en la naturaleza de la acción. El asesino, al que un impulso subconsciente dirige hacia el crimen, y el neurótico, cuya conducta aberrante parece simplemente no tener sentido para un observador no entrenado, ambos actúan. Ellos, como todos, están buscando ciertos fines. El mérito del psicoanálisis es haber demostrado que incluso el comportamiento de los neuróticos y los psicópatas tiene significado, que ellos también actúan y persiguen fines, aunque nosotros, los que nos consideramos normales y cuerdos, digamos que el razonamiento que determina su elección de fines no tiene sentido, y que los medios que eligen para el logro de dichos fines son contrarios a su propósito. El término inconsciente tal como lo usa la praxeología, y los términos subconsciente e inconsciente tal como los aplica el psicoanálisis, pertenecen a dos sistemas diferentes de pensamiento e investigación. La praxeología no menos que otras ramas del conocimiento debe mucho al psicoanálisis. Entonces, se hace más necesario tomar conciencia de la línea que separa la praxeología del psicoanálisis. Acción no es simplemente dar preferencia. El hombre también muestra preferencia en situaciones en las que las cosas y los eventos son inevitables, o se cree que lo son. Así, un hombre puede preferir el sol a la lluvia y puede desear que el sol disipe las nubes.
El que solamente tiene esperanza y desea no interfiere activamente en el curso de los eventos y en la edificación de su propio destino. Pero el hombre que actúa elige, determina e intenta alcanzar un fin. De dos cosas que no puede tener al mismo tiempo, selecciona una y renuncia a la otra. Por lo tanto, la acción siempre implica ambos, tomar y renunciar. Expresar deseos y esperanzas, y anunciar la acción planificada, pueden ser formas de acción en la medida en que son ellas mismas lo que se busca en la realización de un determinado propósito. Pero no deben confundirse con las acciones a las que se refieren. No son lo mismo que las acciones que anuncian, recomiendan, o rechazan. La acción es algo real. Lo que cuenta es el comportamiento total de un hombre, y no su hablar sobre actos planificados pero no realizados. Por otro lado, la acción tiene que ser claramente distinguida de la aplicación de trabajo físico. Acción significa el empleo de medios para el logro de fines. Como regla, uno de los medios empleados es el trabajo físico del hombre que actúa. Pero ese no es siempre el caso. Bajo condiciones especiales, una palabra es todo lo que se necesita. Quien da órdenes o prohibiciones puede actuar sin usar su mano de obra. Hablar o no hablar, sonreír o permanecer serio, pueden ser acciones. Consumir y disfrutar no son menos acción que abstenerse de consumir y disfrutar lo que se tiene a disposición. En consecuencia, la praxeología no distingue entre hombre activo o enérgico, y pasivo o perezoso. El hombre vigoroso que se esfuerza diligentemente por mejorar su condición, actúa ni más ni menos, que el hombre letárgico que lentamente toma las cosas como vienen. Porque no hacer nada y estar inactivo también son acciones. Ellas también determinan el curso de los acontecimientos. Donde quiera que estén presentes las condiciones para la interferencia humana, el hombre actúa sin importar si interfiere o se abstiene de interferir. El que tolera lo que puede cambiar, actúa no menos que aquel que interfiere para alcanzar otro resultado. También actúa el hombre que se abstiene de influir en el funcionamiento de los factores fisiológicos e instintivos sobre los que puede influir. Acción no es solo hacer, sino también omitir hacer lo que se puede hacer. Podemos decir que la acción es la manifestación de la voluntad del hombre. Pero eso no agrega nada a nuestro conocimiento. Dado que el término voluntad significa nada más que la facultad del hombre para elegir entre diferentes situaciones, preferir una, dejar de lado la otra, y comportarse de acuerdo con la decisión tomada que busca la situación elegida y renuncia a la otra. 2. Los prerequisitos de la acción humana. Llamamos satisfacción a la situación de un ser humano que no resulta ni puede resultar en acción. El hombre que actúa está ansioso por sustituir una situación menos satisfactoria por una más satisfactoria. Su mente imagina condiciones que le sientan mejor, y su acción tiene como objetivo hacer realidad esa situación deseada. El incentivo que impulsa al hombre a actuar es siempre alguna dificultad. El hombre perfectamente satisfecho con su situación no tendría incentivo alguno para cambiar las cosas. No tendría deseos. Sería perfectamente feliz. No actuaría. Simplemente viviría libre de preocupaciones. Pero para hacer actuar al hombre, la dificultad y la imagen de una situación más satisfactoria, por sí solas no son suficiente. Se requiere una tercera condición. La expectativa de que el comportamiento con propósito tenga el poder de eliminar, o al menos aliviar la dificultad percibida. En ausencia de esta condición, ninguna acción es factible. El hombre debe ceder a lo inevitable. Debe someterse al destino. Estas son las condiciones generales de la acción humana. El hombre es el ser que vive bajo estas condiciones. Él no es solamente Homo sapiens, sino también Homo agens. Los seres de descendencia humana que, ya sea por nacimiento, o por defectos adquiridos, son permanentemente incapaces de actuar, en el sentido estricto del término y no meramente en el sentido legal, prácticamente no son humanos. Aunque los estatutos y la biología los consideren hombres, carecen de la característica esencial de humanidad. El recién nacido tampoco es un ser que actúa. Todavía no ha recorrido el camino completo desde la concepción hasta el pleno desarrollo de sus cualidades humanas.
pero al final de esta evolución se convierte en un ser que actúa. Sobre la felicidad. En el habla coloquial, llamamos feliz al hombre que ha logrado alcanzar sus fines. Una descripción más adecuada de su estado sería que él está más feliz que antes. Sin embargo, no hay objeción válida al uso que define la acción humana como la búsqueda o esfuerzo por la felicidad. Pero debemos evitar errores que actualmente se cometen. El objetivo final de la acción humana siempre es la satisfacción de los deseos del hombre que actúa. No existe estándar de satisfacción, mayor o menor, que no sea un juicio de valor individual, diferente para diferentes personas, y diferente para la misma persona en distintos momentos. Lo que hace que un hombre se sienta insatisfecho, o menos insatisfecho, lo establece él mismo a partir del estándar de su propia voluntad y juicio, a partir de su valoración personal y subjetiva. Nadie está en posición de decretar lo que debería ser más feliz al prójimo. Establecer este hecho no hace referencia alguna a la antítesis de egoísmo y altruismo, de materialismo e idealismo, de individualismo y colectivismo, de ateísmo y religión. Hay personas cuyo único objetivo es mejorar la condición de su propio ego. Hay otras personas para quienes la conciencia de los problemas de sus semejantes causa tanto malestar como el de sus propias necesidades, o incluso más. Hay personas que no desean más que la satisfacción de sus apetitos sexuales, de comida, de bebida, de mansiones lujosas, y de otras cosas materiales. Pero otros hombres se preocupan más por los placeres comúnmente llamados superiores a ideales. Hay individuos dispuestos a ajustar sus acciones a los requerimientos de la cooperación social. Por otro lado, hay gente recalcitrante que desafía las reglas de la vida social. Hay personas para quienes el objetivo último de su peregrinación en la tierra es la preparación para una vida de felicidad eterna. Hay otras personas que no creen en las enseñanzas de ninguna religión y no permiten que sus acciones sean influenciadas por ellas. La praxeología es indiferente a los objetivos finales de la acción. Sus hallazgos son válidos para todo tipo de acción, independientemente de los fines que busca. Es la ciencia de los medios, no de los fines. Aplica el término felicidad en un sentido puramente formal. En terminología praxeológica, la proposición, el objetivo genuino del hombre es alcanzar la felicidad, es tautológico. No implica ninguna proposición acerca de la situación a partir de la cual el hombre espera felicidad. La idea de que el incentivo para la actividad humana es siempre alguna insatisfacción, y que su objetivo siempre es remover esa insatisfacción tanto como sea posible, esto es, hacer que el hombre que actúa se sienta más feliz, es la esencia de las enseñanzas del eudemonismo y el hedonismo. La ataraxia epicúrea es ese estado de perfecta felicidad y satisfacción, a la cual toda actividad humana apunta sin alcanzarla completamente. Frente a la grandeza de esta cognición, muchos representantes de esa filosofía no reconocieron el carácter puramente formal de las nociones de dolor y placer, y les dieron un significado material y carnal. Las escuelas teológicas, místicas y otras de ética heterónoma, no sacudieron el núcleo del epicureísmo, porque no podían plantear ninguna otra objeción más que su descuido de los placeres superiores y más nobles. Es cierto que los escritos de varios de los primeros defensores del eudemonismo, del hedonismo, y del utilitarismo, están en algunos puntos abiertos a mala interpretación. Pero el lenguaje de los filósofos modernos, y aún más el de los economistas modernos, es tan preciso y sencillo que posiblemente no se produzca ninguna interpretación errónea. Sobre los instintos y los impulsos. No se amplía la comprensión del problema fundamental de la acción humana con los métodos de la sociología basada en instintos. Dicha escuela clasifica los diversos objetivos concretos de la acción humana, y asigna a cada clase un instinto especial como motivo. El hombre aparece como un ser movido por diversos instintos y disposiciones innatas. Algunos asumen que esa explicación destruye todas las enseñanzas de la economía y la ética utilitaria. Sin embargo, Feuerbach ha observado que todo instinto es un instinto hacia la felicidad.
El método de la psicología basada en instintos, y de la sociología basada en instintos, consiste en una clasificación arbitraria de los objetivos inmediatos de la acción, y en considerar cada uno de ellos como una esencia fundamental de la realidad. Mientras que la praxeología dice que el objetivo de la acción es remover cierta insatisfacción, la psicología basada en instinto dice que es la satisfacción de un deseo instintivo. Muchos defensores de la escuela del instinto están convencidos de haber demostrado que la acción no está determinada por la razón, sino que proviene de las profundidades de las fuerzas, impulsos, instintos y disposiciones innatas, que no están abiertas a una elucidación racional. Están seguros de haber logrado exponer la superficialidad del racionalismo, y la precariedad de la economía como un tejido de conclusiones falsas derivadas de supuestos psicológicos falsos. Sin embargo, el racionalismo, la praxeología y la economía, no se ocupan de la fuente última ni del objetivo último de la acción, sino de los medios aplicados para el logro del fin buscado. Por insuperables que sean las profundidades desde las cuales emerge el impulso o el instinto, los medios que el hombre elige para su satisfacción, están determinados por una consideración racional de gastos y éxito. Quien actúa bajo un impulso emocional también actúa. Lo que distingue una acción emocional de otras acciones es la evaluación del costo y el resultado. Las emociones desarreglan las valuaciones. Inflamado por la pasión, el hombre ve el objetivo como más deseable, y el precio que tiene que pagar como menos oneroso de lo que lo vería en una fría deliberación. Los hombres nunca han dudado de que incluso en un estado emocional, los medios y los fines se ponderan, y que es posible influenciar el resultado de esta deliberación, haciendo que el impulso apasionado sea más costoso. Castigar ofensas criminales cometidas en un estado emocional, o de intoxicación, más levemente que otras ofensas, sería equivalente a alentar tales excesos. La amenaza de represalias severas no falla en disuadir incluso a las personas movidas por una pasión aparentemente irresistible. Interpretamos el comportamiento animal sobre la suposición de que el animal cede al impulso que prevalece en el momento. Al observar que el animal se alimenta, cohabita, y ataca a otros animales u hombres, hablamos de sus instintos de nutrición, reproducción y agresión. Asumimos que tales instintos son innatos, y que perentoriamente demandan satisfacción. Pero es diferente para el hombre. El hombre es un ser que puede resistir el impulso que más urgentemente pide satisfacción. El hombre es un ser capaz de someter sus instintos, emociones e impulsos. Él puede racionalizar su comportamiento. Él renuncia a la satisfacción de un impulso, para satisfacer otros deseos. No es una marioneta de sus apetitos. Un hombre no viola a cada mujer que agita sus sentidos. No devora cada pedazo de comida que lo atrae. No derriba a golpes a cada tipo que le gustaría matar. Él arregla sus deseos en una escala, él elige. En resumen, él actúa. Lo que distingue al hombre de las bestias, es precisamente que él ajusta su comportamiento deliberadamente. El hombre es el ser que tiene inhibiciones, que puede dominar sus impulsos y deseos, que tiene el poder de suprimir deseos e impulsos instintivos. Puede suceder que un impulso surja con tal vehemencia que no haya desventaja que su satisfacción pueda causar que parezca lo suficientemente grande como para impedir que el individuo la satisfaga. En este caso también hay elección. El hombre decide a favor de ceder al deseo en cuestión. 3. La acción humana como un último dado. Desde tiempos muy remotos, los hombres han querido conocer el primer motor, la causa de todo ser y de todo cambio, la sustancia última de la cual todo se deriva, y que es la causa de sí misma. La ciencia es más modesta. Es consciente de los límites de la mente humana y de la búsqueda humana de conocimiento. Su objetivo es rastrear paso a paso en reversa todo fenómeno hasta su causa. Pero se da cuenta de que estos esfuerzos necesariamente chocarán con muros insuperables. Hay fenómenos que no pueden analizarse y rastrearse hacia otros fenómenos. Ellos son lo último que está dado. El progreso de la investigación científica puede tener éxito en demostrar que algo previamente considerado como un último dado puede ser reducido a componentes.
Pero siempre habrá algunos fenómenos irreductibles e inanalizables, algo último que está dado. El monismo enseña que no hay más que una última sustancia, el dualismo que hay dos, el pluralismo que hay muchas. No tiene sentido discutir sobre esos problemas. Tales disputas metafísicas son interminables. El estado actual de nuestro conocimiento no proporciona los medios para resolverlos con una respuesta que todo hombre razonable considere satisfactoria. El monismo materialista sostiene que los pensamientos y la voluntad humana son producto de la operación de los órganos corporales, de las células del cerebro y los nervios. El pensamiento humano, la voluntad y la acción son creados únicamente por procesos materiales que un día serán completamente explicados por los métodos de investigación física y química. Eso también es una hipótesis metafísica, aunque sus seguidores la consideran como una verdad científica inquebrantable e innegable. Varias doctrinas han sido desarrolladas para explicar la relación entre la mente y el cuerpo. Son meras conjeturas sin ninguna referencia a los hechos observados. Todo lo que se puede decir con certeza, es que existen relaciones entre los procesos mentales y los fisiológicos. Con respecto a la naturaleza y el funcionamiento de esa conexión, sabemos muy poco, o nada. Los juicios de valor concretos y las acciones humanas específicas no están abiertos a más análisis. Podemos asumir o creer que dependen, y están absolutamente condicionados por sus causas. Pero mientras no sepamos cómo los hechos externos, físicos y fisiológicos, producen en la mente humana pensamientos y voluntad específicos que resultan en actos concretos, tenemos que encarar un dualismo metodológico insuperable. En el estado actual de nuestro conocimiento, las afirmaciones fundamentales del positivismo, del monismo, y del panfisicalismo son meros postulados metafísicos desprovistos de fundamento científico, y carentes de sentido y utilidad para la investigación científica. La razón y la experiencia nos muestran dos campos separados: el mundo externo de los fenómenos físicos, químicos y fisiológicos, y el mundo interno de pensamientos, sentimientos, valoraciones y acción con propósito. Hasta donde podemos ver hoy, no hay puente que conecte esas dos esferas. Eventos externos idénticos resultan a veces en diferentes respuestas humanas, y diferentes eventos externos producen a veces la misma respuesta humana. No sabemos por qué. En vista de esta situación, no podemos evitar poner en juicio las declaraciones esenciales del monismo y del materialismo. Podemos creer o no que las ciencias naturales algún día tendrán éxito en explicar la producción de ideas específicas, juicios de valor, y acciones, de la misma manera en que explican la producción de un compuesto químico como el resultado necesario e inevitable de una cierta combinación de elementos. Mientras tanto, estamos obligados a consentir un dualismo metodológico. La acción humana es una de las agencias que provoca cambio. Es un elemento de actividad cósmica y devenir. Por lo tanto, es un legítimo objeto de investigación científica. Como, al menos en las condiciones actuales, no puede rastrearse hasta sus causas, debe considerarse como un último dado, y debe estudiarse como tal. Es cierto que los cambios provocados por la acción humana son insignificantes comparados con los efectos de la operación de las grandes fuerzas cósmicas. Desde el punto de vista de la eternidad y del universo infinito, el hombre es un punto infinitesimal. Pero para el hombre la acción humana y sus vicisitudes son reales. La acción es la esencia de su naturaleza y existencia, su medio de preservar su vida y elevarse por encima del nivel de los animales y las plantas. Por muy perecederos y evanescentes que sean todos los esfuerzos humanos, para el hombre y para la ciencia humana son de primordial importancia. 4. Racionalidad e irracionalidad. Subjetivismo y objetividad de la investigación praxeológica. La acción humana es necesariamente siempre racional. El término acción racional es por lo tanto redundante y debe rechazarse como tal. Cuando se aplican a los fines últimos de la acción, los términos racional e irracional son inapropiados y sin sentido. El fin último de la acción es siempre la satisfacción de algún deseo del hombre que actúa. Dado que nadie está en posición de sustituir sus propios juicios de valor sobre los del individuo que actúa, es vano juzgar los objetivos y las voluntades de los demás.
Ningún hombre está calificado para declarar qué hace a otro hombre más feliz, o menos descontento. El crítico, o nos dice lo que él cree que buscaría si estuviera en el lugar del otro. O, en una arrogancia dictatorial que alegremente arroja al tacho la voluntad y aspiraciones de su prójimo, declara qué condición de ese otro hombre sería mejor para él, el crítico. Es habitual decir que una acción es irracional si tiene como objetivo, a expensas de bienes materiales y tangibles, el logro de satisfacciones ideales o superiores. En este sentido, la gente dice, por ejemplo, a veces con aprobación, a veces con desaprobación, que el hombre que sacrifica su vida, su salud o su riqueza, por el logro de bienes superiores, como sus convicciones religiosas, filosóficas y políticas, o la libertad y el florecimiento de su nación, está motivado por consideraciones irracionales. Sin embargo, el esfuerzo por alcanzar esos fines superiores no es ni más ni menos racional o irracional que el esfuerzo por alcanzar otros fines humanos. Es un error asumir que el deseo de satisfacer las necesidades básicas de la vida y la salud es más racional, natural o justificado que el esfuerzo por otros bienes o amenidades. Es cierto que el apetito por alimento y refugio es común a los hombres y otros mamíferos, y que por regla general, el hombre que carece de ellos concentra sus esfuerzos en la satisfacción de esas necesidades urgentes y no le interesan demasiado otras cosas. El impulso por vivir, preservar su vida, y aprovechar toda oportunidad de fortalecer sus fuerzas vitales, es una característica primordial de la vida, presente en todo ser vivo. Sin embargo, ceder a ese impulso no es, para el hombre, una necesidad inevitable. Mientras que todos los demás animales, son incondicionalmente movidos por el impulso de preservar sus propias vidas y por el impulso de la proliferación, el hombre tiene el poder de dominar incluso esos impulsos. Él puede controlar tanto sus deseos sexuales como su voluntad de vivir. Puede renunciar a su vida cuando las condiciones, solo bajo las cuales él la preservaría, parecen intolerables. El hombre es capaz de morir por una causa o de suicidarse. Vivir es para el hombre el resultado de una elección, de un juicio de valor. Es lo mismo para el deseo de vivir en opulencia. La existencia de hombres que renuncian a los bienes materiales, por aferrarse a sus convicciones, y por preservar su dignidad y respeto por sí mismos, es evidencia de que la búsqueda de bienes más tangibles, no es inevitable sino el resultado de una elección. Por supuesto, la inmensa mayoría prefiere la vida a la muerte, y la riqueza a la pobreza. Es arbitrario considerar solo la satisfacción de las necesidades fisiológicas del cuerpo como naturales, y por lo tanto racionales, y todo lo demás como artificial, y por lo tanto irracional. El rasgo característico de la naturaleza humana es que el hombre no solo busca alimento, refugio y convivencia, como todos los demás animales, sino que también busca otro tipo de satisfacción. El hombre tiene deseos y necesidades específicamente humanas, que podemos llamar superiores a las que tiene en común con los otros mamíferos. Cuando se aplican a los medios elegidos para la consecución de fines, los términos racional e irracional implican un juicio sobre la conveniencia y eficacia del procedimiento empleado. El crítico aprueba o desaprueba el método desde el punto de vista de si es o no el más adecuado para alcanzar el objetivo en cuestión. Es un hecho que la razón humana no es infalible, y que el hombre muy a menudo se equivoca al seleccionar y aplicar los medios. Una acción inadecuada para el fin buscado no está a la altura de las expectativas. Es contraria al propósito pero es racional, esto es el resultado de una deliberación razonable, aunque defectuosa, y un intento, infructuoso, de alcanzar un objetivo específico. Los médicos que hace 100 años empleaban ciertos métodos para el tratamiento del cáncer, que nuestros médicos contemporáneos rechazan, estaban, desde el punto de vista de la patología actual, mal instruidos y eran, por tanto, ineficaces. Pero ellos no actuaron irracionalmente. Ellos hicieron todo lo posible. Es probable que en 100 años más los médicos tengan métodos más eficientes para el tratamiento de esa enfermedad. Serán más eficientes, pero no más racionales que nuestros médicos.
Lo opuesto a acción no es comportamiento irracional, sino una reacción a los estímulos por parte de los órganos corporales y los instintos que no pueden ser controlados por la voluntad de la persona en cuestión. Para el mismo estímulo, el hombre puede bajo ciertas condiciones responder tanto con una reacción como con una acción. Si un hombre absorbe un veneno, los órganos reaccionan con sus fuerzas de defensa antidotal. Además, la acción puede interferir aplicando un antienvenenamiento. Con respecto al problema de la antítesis, racional e irracional, no hay diferencia entre las ciencias naturales y las ciencias sociales. La ciencia siempre es y debe ser racional. Es el esfuerzo de alcanzar una comprensión mental de los fenómenos del universo mediante un arreglo sistemático de todo el cuerpo de conocimiento disponible. Sin embargo, como se ha señalado anteriormente, el análisis de los objetos en sus elementos constituyentes debe llegar tarde o temprano necesariamente a un punto más allá del cual no se puede ir. La mente humana ni siquiera es capaz de concebir un tipo de conocimiento no limitado por un último dado inaccesible a más análisis y reducción. El método científico que lleva la mente hasta este punto es completamente racional. Lo último dado puede ser llamado un hecho irracional. Actualmente está de moda encontrar fallas en las ciencias sociales por ser puramente racionales. La objeción más popular planteada contra la economía es que descuida la irracionalidad de la vida y la realidad, y que trata de encuadrar en esquemas racionales secos y abstracciones la infinita variedad de fenómenos. Ninguna crítica podría ser más absurda. Como toda rama del conocimiento, la economía va tan lejos como puede ser llevada con métodos racionales. Luego se detiene al establecer el hecho de que se enfrenta a un último dado, esto es, un fenómeno que no puede ser analizado a mayor profundidad, al menos en el estado actual de nuestro conocimiento. Las enseñanzas de la praxeología y la economía son válidas para toda acción humana, sin tener en cuenta sus motivos, causas, y objetivos subyacentes. Los juicios de valor últimos, y los fines últimos de la acción humana, se consideran dados para cualquier tipo de investigación científica. No están abiertos a ningún análisis adicional. La praxeología se ocupa de las formas y medios elegidos para alcanzar tales fines últimos. Su objeto son los medios, no los fines. En este sentido, hablamos del subjetivismo de la ciencia general de la acción humana. Toma como datos los fines últimos elegidos por el hombre que actúa, es completamente neutral respecto a ellos, y se abstiene de dar juicios de valor. El único estándar que aplica es si los medios elegidos son aptos o no, para el logro de los fines que se buscan. Si el eudemonismo dice felicidad, si el utilitarismo y la economía dicen utilidad, debemos interpretar estos términos de una manera subjetivista, como lo que busca el hombre que actúa porque es deseable a sus ojos. En este formalismo consiste el progreso del significado moderno del eudemonismo, hedonismo y utilitarismo, en oposición al significado material más antiguo. Y el progreso de la moderna teoría subjetivista del valor, en oposición a la teoría objetivista del valor expuesta por la economía política clásica. Al mismo tiempo, es en este subjetivismo donde reside la objetividad de nuestra ciencia. Debido a que es subjetivista, y toma los juicios de valor del hombre que actúa como datos últimos, no abiertos a examen crítico adicional, está por encima de todos los conflictos entre facciones, es indiferente a los conflictos de todas las escuelas de dogmatismo y doctrinas éticas, está libre de valoraciones y de juicios e ideas preconcebidas, es universalmente válida y plenamente humana. 5. Causalidad como requisito de acción. El hombre está en posición de actuar porque tiene la capacidad de descubrir relaciones causales que determinan el cambio y la transformación en el universo. Actuar requiere y presupone la categoría de causalidad. Solo un hombre que ve el mundo a la luz de la causalidad está capacitado para actuar. En este sentido, podemos decir que la causalidad es una categoría de acción. La categoría fines y medios presupone la categoría causa y efecto. En un mundo sin causalidad ni regularidad en los fenómenos, no habría campo para el razonamiento humano y la acción humana. Tal mundo sería un caos en el que el hombre no podría encontrar orientación ni guía. El hombre ni siquiera es capaz de imaginar las condiciones de un universo tan caótico.
donde el hombre no ve relación causal, no puede actuar. Esta declaración no es reversible. Incluso cuando conoce la relación causal involucrada, el hombre no puede actuar si no está en posición de influir en la causa. El modelo de investigación de causalidad era: ¿dónde y cómo debo interferir, para desviar el curso de los acontecimientos, de la forma en que iría en ausencia de mi interferencia, en la dirección que mejor se ajusta a mis deseos? En este sentido, el hombre plantea la pregunta: ¿quién, o qué, está en el fondo de las cosas? Él busca la regularidad y la ley, porque quiere interferir. Solo más tarde fue esta búsqueda más ampliamente interpretada por la metafísica como la búsqueda por la causa última del ser y la existencia. Se necesitaron siglos para llevar de vuelta estas ideas exageradas y extravagantes, a la cuestión más modesta de, ¿dónde tiene uno que interferir, o si uno es capaz de interferir, para alcanzar este o aquel fin? El tratamiento dado al problema de la causalidad en las últimas décadas ha sido, debido a una confusión provocada por algunos eminentes físicos, bastante insatisfactorio. Esperemos que este capítulo desagradable en la historia de la filosofía, sea una advertencia para los futuros filósofos. Hay cambios cuyas causas son, al menos por el momento, desconocidas para nosotros. A veces logramos adquirir conocimiento parcial, y entonces decimos: en el 70% de todos los casos, A resulta en B, en los casos restantes en C, o incluso en D, E, F, y así sucesivamente. Para sustituir esta información fragmentaria por información más precisa, sería necesario separar A en sus elementos. Mientras eso no se logre, debemos consentir lo que se conoce como ley estadística. Pero esto no afecta el significado praxeológico de la causalidad. La ignorancia total o parcial en algunas áreas no destruye la categoría de causalidad. Los problemas filosóficos, epistemológicos y metafísicos de la causalidad, y de la inducción imperfecta, están más allá del alcance de la praxeología. Simplemente debemos establecer el hecho de que para actuar, el hombre debe conocer la relación causal entre los eventos, los procesos, o los estados de las cosas. Y solo en la medida en que conozca esta relación, su acción puede alcanzar los fines buscados. Somos plenamente conscientes de que al afirmar esto nos movemos en círculo. Dado que la evidencia de que hemos percibido correctamente una relación causal es solamente proporcionada por el hecho de que la acción guiada por ese conocimiento da como resultado el resultado esperado. Pero no podemos evitar este círculo vicioso de evidencia precisamente porque la causalidad es una categoría de la acción. Y debido a que es una categoría de este tipo, la praxeología no puede evitar prestar un poco de atención a este problema fundamental de la filosofía. 6. El otro yo. Si tomamos el término causalidad en su sentido más amplio, la teleología puede ser considerada una variedad de investigación causal. Las causas finales son las primeras de todas las causas. La causa de un evento es vista como una acción o cuasi-acción que persigue un fin. Tanto el hombre primitivo como el niño, en una actitud antropomórfica ingenua, consideran bastante verosímil que cada cambio y evento sea el resultado de la acción de un ser que actúa de la misma manera que ellos actúan. Creen que los animales, las plantas, las montañas, los ríos y manantiales, incluso las piedras y los cuerpos celestiales, son, como ellos mismos, seres con sentimientos, con voluntad, y que actúan. Solo en una etapa posterior del desarrollo cultural, el hombre renuncia a esas ideas animistas y las sustituye por la visión mecanicista del mundo. El mecanicismo muestra ser un principio de conducta tan satisfactorio que la gente finalmente cree que es capaz de resolver todos los problemas del pensamiento y de la investigación científica. El materialismo y el panfisicalismo proclaman el mecanicismo como la esencia de todo conocimiento, y los métodos experimentales y matemáticos de las ciencias naturales, como el único modo científico de pensar. Todos los cambios deben ser comprendidos como movimientos sujetos a las leyes de la mecánica. Los defensores del mecanicismo no se molestan en preguntarse sobre los problemas todavía no resueltos de la base lógica y epistemológica de los principios de causalidad e inducción imperfecta. En su opinión, esos principios son sólidos porque funcionan.
El hecho de que los experimentos en el laboratorio produzcan los resultados predichos por las teorías, y que las máquinas en las fábricas funcionen en la forma prevista por la tecnología, demuestra, dicen, la solidez de los métodos y los hallazgos de las ciencias naturales modernas. Aun admitiendo que la ciencia no puede darnos la verdad, y quién sabe lo que la verdad realmente significa, es cierto, en todo caso, que funciona en dirigirnos hacia el éxito. Pero es precisamente cuando aceptamos este punto de vista pragmático que se manifiesta el vacío del dogma panfisicalista. La ciencia, como se señaló más arriba, no ha solucionado los problemas de la relación mente-cuerpo. Los panfisicalistas ciertamente no pueden sostener que los procedimientos que recomiendan han funcionado alguna vez en el campo de las relaciones interhumanas y de las ciencias sociales. Pero no cabe duda que el principio según el cual un ego trata a todo ser humano como si el otro fuera un ser que piensa y actúa como él mismo, ha evidenciado su utilidad tanto en la vida corriente como en la investigación científica. No se puede negar que funciona. No cabe duda que la práctica de considerar a los semejantes como seres que piensan y actúan como yo, el ego, ha funcionado bien. Por otro lado, la idea de obtener una verificación pragmática similar para el postulado, según el cual los semejantes deben ser tratados de la misma manera que los objetos de las ciencias naturales, parece no tener esperanza. Los problemas epistemológicos planteados por la comprensión del comportamiento de otras personas, no son menos intrincados que los de la causalidad y la inducción incompleta. Podría admitirse que es imposible proporcionar evidencia concluyente para las proposiciones, de que mi lógica es la lógica de todas las demás personas, y absolutamente la única lógica humana, y que las categorías de mi acción son las categorías de acción de todas las demás personas, y absolutamente las categorías de toda acción humana. Sin embargo, el pragmático debe recordar que estas proposiciones funcionan tanto en la práctica como en la ciencia, y el positivista no debe pasar por alto el hecho de que al dirigirse a sus semejantes presupone, tácita e implícitamente, la validez intersubjetiva de la lógica, y por tanto, la realidad del pensamiento y la acción del otro yo, de su eminente carácter humano. Pensar y actuar son las características humanas específicas del hombre. Son peculiares a todos los seres humanos. Son, más allá de la membresía en la especie zoológica Homo sapiens, la marca característica del hombre como hombre. No es el alcance de la praxeología investigar la relación entre el pensar y el actuar. Para la praxeología es suficiente establecer el hecho de que solo hay una lógica que es inteligible para la mente humana, y que solo hay un modo de acción que es humano y comprensible para la mente humana. Si hay o si puede haber en algún otro lugar, otros seres, sobrehumanos o subhumanos, que piensen y actúen de forma diferente, está fuera del alcance de la mente humana. Debemos restringir nuestros esfuerzos al estudio de la acción humana. Esta acción humana que está inextricablemente vinculada con el pensamiento humano está condicionada por la necesidad lógica. Es imposible para la mente humana concebir relaciones lógicas en desacuerdo con la estructura lógica de nuestra mente. Es imposible para la mente humana concebir un modo de acción cuyas categorías difieran de las categorías que determinan nuestras propias acciones. Para el hombre solo hay dos principios disponibles para la comprensión mental de la realidad, a saber, la teleología y la causalidad. Lo que no puede incluirse en alguna de esas categorías está absolutamente escondido para la mente humana. Un evento no abierto a interpretación con uno de esos dos principios es inconcebible y misterioso para el hombre. El cambio puede ser concebido como el resultado de la operación de causalidad mecanicista, o de la conducta con propósito. Para la mente humana no hay tercera vía disponible. Es cierto, como ya se ha mencionado, que la teleología puede ser vista como una variedad de causalidad. Pero el establecimiento de ese hecho no anula las diferencias esenciales entre las dos categorías. La visión panmecanicista del mundo sigue un monismo metodológico. Solo reconoce la causalidad mecanicista, le atribuye solo a ella valor cognitivo, o al menos valor cognitivo más elevado que la teleología. Esa es una superstición metafísica. Ambos principios de cognición
causalidad y teleología, son, debido a las limitaciones de la razón humana, imperfectos y no transmiten conocimiento último. La causalidad conduce a una regresión al infinito que la razón nunca puede agotar. La teleología se queda corta apenas se plantea la pregunta de qué es lo que mueve al primer motor. Cualquiera de los dos métodos se detiene en un último dado que no puede analizarse ni interpretarse. El razonamiento y la investigación científica nunca pueden llegar a la certidumbre apodíctica total y al conocimiento perfecto de todas las cosas. El que busca eso tiene que hacer uso de la fe, y trata de aquietar su conciencia abrazando un credo, o una doctrina metafísica. Si no trascendemos el reino de la razón y la experiencia, no podemos dejar de reconocer que nuestros semejantes actúan. No somos libres de ignorar este hecho en aras de una idea preconcebida que está de moda, y una opinión arbitraria. La experiencia diaria demuestra no solo que el único método adecuado para estudiar las condiciones de nuestro entorno no humano lo proporciona la categoría de causalidad. Demuestra, no menos convincentemente, que nuestros semejantes son seres que actúan como nosotros mismos. Para la comprensión de la acción no hay más que un esquema de interpretación y análisis disponible, a saber, el proporcionado por la cognición y el análisis de nuestro propio comportamiento con propósito. El problema del estudio y análisis de la acción de otras personas no está de ninguna manera conectado con el problema de la existencia del alma o del alma inmortal. En la medida en que las objeciones del empirismo, el conductismo y el positivismo están dirigidas contra cualquier variedad de teorías sobre el alma, no afectan nuestro problema. La cuestión que tenemos que tratar es si es posible entender la acción humana intelectualmente, si uno se rehúsa a comprenderla como comportamiento significativo y con propósito que busca el logro de fines definidos. El conductismo y el positivismo quieren aplicar los métodos de las ciencias naturales empíricas a la realidad de la acción humana. La interpretan como una respuesta a los estímulos. Pero esos estímulos en sí mismos no están abiertos a la descripción por los métodos de las ciencias naturales. Todo intento de describirlos debe referirse al significado que los hombres que actúan les atribuyen. Podemos llamar a la oferta de un producto un estímulo. Pero lo que es esencial en tal oferta y lo distingue de otras ofertas, no puede describirse sin entrar en el significado que los actores atribuyen a la situación. Ningún artificio dialéctico puede borrar el hecho de que el hombre es impulsado por el objetivo de alcanzar ciertos fines. Es ese comportamiento con propósito, esto es, la acción, el tema de nuestra ciencia. No podemos abordar nuestro tema, si no tomamos en cuenta el significado que el hombre que actúa adhiere a la situación, esto es, la situación dada, y su propio comportamiento respecto a esa situación. No es apropiado que el físico busque las causas finales, porque no hay señal de que los eventos que son materia de la física, se interpreten como el resultado de las acciones de un ser que persigue objetivos de una manera humana. Tampoco es apropiado que el praxeólogo ignore la operación de la voluntad y la intención del ser que actúa. Indudablemente son hechos dados. Si lo ignorara, dejaría de estudiar la acción humana. Muy a menudo, pero no siempre, los eventos en cuestión pueden investigarse tanto desde el punto de vista de la praxeología como desde el de las ciencias naturales. Pero el que se ocupa del disparo de un arma de fuego desde el punto de vista físico y químico, no es un praxeólogo. Él descuida los problemas que la ciencia del comportamiento humano con propósito tiene como objetivo aclarar. Sobre la utilidad de los instintos. La prueba del hecho de que solo dos vías están disponibles para la investigación humana, la causalidad o la teleología, es proporcionada por los problemas planteados en referencia a la utilidad de los instintos. Hay tipos de comportamiento que, por un lado, no se pueden interpretar por completo con los métodos causales de las ciencias naturales, pero, por otro lado, no se pueden considerar acciones humanas intencionales. Para comprender ese comportamiento, nos vemos obligados a recurrir a un truco. Le asignamos el carácter de una cuasi-acción. Hablamos de instintos útiles. Observamos dos cosas. Primero, la tendencia inherente de un organismo vivo a responder a un estímulo siguiendo un patrón regular.
Y en segundo lugar, los efectos favorables de ese tipo de comportamiento para el fortalecimiento o la preservación de las fuerzas vitales de ese organismo. Si estuviéramos en posición de interpretar tal comportamiento, como el resultado de buscar intencionalmente ciertos fines, le llamaríamos acción y lo trataríamos según los métodos teleológicos de la praxeología. Pero como no encontramos rastro de una mente consciente detrás de ese comportamiento, suponemos que un factor desconocido, le llamamos instinto, fue instrumental. Decimos que el instinto dirige el comportamiento animal cuasi intencional, y las respuestas inconscientes pero útiles de los músculos y nervios humanos. Sin embargo, la mera hipótesis del elemento inexplicado de ese comportamiento como una fuerza, y que le llamemos instinto, no amplía nuestro conocimiento. Nunca debemos olvidar que esta palabra instinto no es más que un punto de referencia para indicar un punto más allá del cual no podemos, hasta el presente, llevar nuestro escrutinio científico. La biología ha logrado descubrir una explicación natural, esto es, mecánica, para muchos procesos que en los primeros tiempos se atribuían a la operación de los instintos. No obstante, han quedado muchos otros que no pueden interpretarse como respuestas mecánicas o químicas a estímulos mecánicos o químicos. Los animales muestran actitudes que no pueden ser comprendidas de otra forma que suponiendo la operación de un factor que dirigía. La meta del conductismo de estudiar la acción humana desde fuera, con los métodos de la psicología animal, es ilusoria. Tan pronto como el comportamiento animal va más allá de los simples procesos fisiológicos como la respiración y el metabolismo, solo puede ser investigado con la ayuda de los conceptos de significado desarrollados por la praxeología. El conductista aborda su objeto de estudio con las nociones humanas de propósito y éxito. Sin darse cuenta, aplica a su objeto de estudio los conceptos humanos de serviciabilidad y perniciosibilidad. Se engaña a sí mismo al excluir toda referencia verbal a la conciencia y a la búsqueda de fines. De hecho, la mente del conductista está buscando ciertas metas, y mide cada actitud con su noción distorsionada de serviciabilidad. La ciencia del comportamiento humano, en la medida en que no es fisiología, no puede abandonar la referencia al significado y al propósito. No puede aprender nada de la psicología animal y de la observación de las reacciones inconscientes de los bebés recién nacidos. Por el contrario, la psicología animal y la psicología infantil no pueden renunciar a la ayuda que brinda la ciencia de la acción humana. Sin categorías praxeológicas, estaríamos perdidos para concebir y comprender el comportamiento de los animales y de los bebés. La observación del comportamiento instintivo de los animales llena de asombro al hombre, y plantea preguntas que nadie puede responder satisfactoriamente. Sin embargo, el hecho de que los animales e incluso las plantas reaccionen de manera cuasi intencional no es ni más ni menos milagroso que el hombre que piensa y actúa, que en el universo inorgánico prevalezcan las correspondencias funcionales que describe la física, y que en el universo orgánico ocurran los procesos biológicos. Todo eso es milagroso en el sentido de que es un último dado para nuestra mente investigadora. Un último dado es también lo que llamamos instinto animal. Al igual que los conceptos de movimiento, fuerza, vida, y conciencia, el concepto de instinto también es simplemente un término para significar un último dado. Ni explica nada, ni indica una causa, o una causa final. Sobre la meta absoluta. Para evitar cualquier posible interpretación errónea de las categorías praxeológicas, es conveniente enfatizar algo ya dicho. La praxeología, al igual que las ciencias históricas de la acción humana, se ocupa de la acción humana con propósito. Cuando habla de fines, se refiere a los fines perseguidos por el hombre que actúa. Cuando habla de significado, se refiere al significado que el hombre que actúa atribuye a sus acciones. La praxeología y la historia son manifestaciones de la mente humana, y como tales, están condicionadas por las capacidades intelectuales de los hombres mortales. La praxeología y la historia no pretenden saber sobre las intenciones de una mente absoluta y objetiva, ni sobre un significado objetivo inherente al curso de los acontecimientos y de la evolución histórica, ni sobre los planes que Dios, la naturaleza, el Zeitgeist, o el destino manifiesto tratan de alcanzar dirigiendo el universo y los asuntos humanos.
No tienen nada en común con la llamada filosofía de la historia. A diferencia de las obras de Hegel, Comte, Marx, y varios otros autores, no pretenden revelar información sobre el significado verdadero, objetivo y absoluto de la vida y la historia. El hombre vegetativo. Algunas filosofías aconsejan a los hombres buscar como fin último la renuncia completa a cualquier acción. Consideran la vida como un mal absoluto lleno de dolor, sufrimiento y angustia, y niegan de manera apodíctica que cualquier esfuerzo humano intencional pueda volverla tolerable. La felicidad solo puede alcanzarse mediante la extinción completa de la conciencia, la voluntad, y la vida. El único camino hacia la felicidad y la salvación, es volverse perfectamente pasivo, indiferente e inerte como las plantas. El bien supremo es el abandono del pensar y actuar. Esa es la esencia de las enseñanzas de varias filosofías de la India, especialmente del budismo, y de Schopenhauer. La praxeología no comenta sobre el asunto. Es neutral respecto a todos los juicios de valor y la elección de los fines últimos. Su tarea no es aprobar o desaprobar, sino describir lo que es. El asunto de la praxeología es la acción humana. Estudia al hombre que actúa, no al hombre transformado en planta y reducido a una existencia meramente vegetativa.